Israel elimina al ministro de Inteligencia iraní y profundiza su ofensiva contra la cúpula del régimen. Teherán responde con nuevos misiles contra Israel, el Golfo y bases de Estados Unidos. Esto en plena escalada regional. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel mata al ministro de Inteligencia iraní Ismail Yatib. El primer ministro Benjamin Netanyahu junto al ministro de Defensa Israel Katz autorizan al ejército a eliminar altos mandos iraníes sin necesidad de aprobación política previa cuando estén localizados. Un ataque aéreo israelí arrasa un edificio de apartamentos tras otros bombardeos que mataron al menos a una docena de personas en una zona residencial densamente poblada. Todo ello mientras más de 1 millón de libaneses han sido desplazados. Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa. Se trata de uno de los hombres de más confianza de Nicolás Maduro. Está en la lista de sancionados por Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico. Israel abatió al ministro iraní de Inteligencia, Ismail Hatif. Así lo confirmó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien aseguró que Hatif estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen. Katz agregó además que el ejército israelí está autorizado a abatir a cualquier alto funcionario iraní que tenga en la mira sin necesidad de autorización adicional. La muerte de Ismail Hatif se produce solo horas después de la caída del jefe de seguridad interna de la República Islámica, Ali Larijani, y del jefe de la milicia Basij, Gholam Reza Soleimani. Muertes que el ejército iraní ha prometido vengar. Irán lanzó este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel en represalia por la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. El ataque con drones tuvo como objetivo la ubicación de los aviones de reabastecimiento estratégico del ejército israelí en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Además, 2 personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, tras el impacto de un misil iraní en su edificio. Son las primeras víctimas mortales en Israel por ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó además la muerte del ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Hatif, por fuego israelí. Ampliamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué supone que el gobierno israelí haya autorizado al ejército a eliminar altos mandos iraníes sin necesidad de aprobación política previa? Hola Silvia, en realidad la pregunta, el comunicado de Katz es ¿por qué hace este comunicado ahora? Porque realmente Israel ha estado matando selectivamente, en este caso, a los líderes iraníes antes de Hezbollah y de Hamas, si bien ellos no eran representantes de un país, sino que eran líderes de movimiento, organizaciones terroristas. Lo que está haciendo Israel desde el 28 de febrero es exactamente eso. Entonces, Katz anuncia esto tal vez para decir que no hay que pedir ahora permiso uno a uno, tal vez para indicar que no hay una burocracia y un debate sobre quién va a ser liquidado o no, sino que hay un permiso así general. Puede ser que sea eso. El caso es que tiene pinta de que es más un mensaje para afuera que para adentro. Maya, ¿y cómo están viviendo los ciudadanos en Jerusalén y Tel Aviv el aumento de ataques con misiles, especialmente en relación con las alertas y el uso de refugios como las habitaciones reforzadas? La gente lo vive con resignación, pero lo vive. Hay mucho hartazgo, mucho cansancio y, por ejemplo, sin ir más lejos, anoche hubo unos ataques masivos de Hezbollah, no solo Tel Aviv y Jerusalén, sino todo el norte del país, y llegaron más allá, 100 kilómetros más allá del Líbano, llegaron a la ciudad de Haifa, llegaron a la ciudad de Cesarea, que está no lejos de aquí, llegaron a Tel Aviv también, y fue un ataque combinado con Irán, que mató a estas 2 personas, 2 septuagenarios que no alcanzaron a llegar al refugio a tiempo y causaron muchos destrozos, aparte de que ha habido alrededor de 200 personas hospitalizadas solamente por lo que pasó ayer. De manera que esta es una situación que se está prolongando ya 19 días. Es algo que los israelíes siguen apoyando de manera masiva.
y el ejército dice que probablemente se vaya a prolongar durante unas 3 semanas más. Sin embargo, hay muchas voces de analistas que están apuntando que tal vez Trump decida antes que ya está y que pueda declarar una victoria. Y hay mucha gente que desea que así sea. Gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia. Es la tercera semana de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Se desconoce el número de víctimas que deja el conflicto. La agencia de noticias Human Rights Activist News Agency, con sede en Estados Unidos, estima que son al menos 1.800 tan solo en Irán. A esto hay que sumar la muerte de al menos 13 soldados estadounidenses, más de 850 personas en el Líbano y los civiles en Israel y en todo el Golfo. Sin un final inmediato a la vista, el número de víctimas seguirá aumentando. Algunos civiles en Teherán han hablado con los medios. Escuchemos lo que dicen. No es una buena situación, pero parece que ambas partes se están tanteando, Occidente por una parte e Irán por otra. Espero que lleguen pronto a una conclusión porque la gente está bajo presión. Los comercios llevan cerrados 1 o 2 meses y no hay ingresos. Su intención es cambiar nuestro sistema y creo que eso es algo improbable. Depende del pueblo, de si lo quiere o no. Si el pueblo lo quiere, no hace falta una guerra, basta con celebrar un referéndum para decidir. Queremos que la guerra termine, pero no que vuelva a empezar dentro de 6 meses. Hay que llegar a un acuerdo para que no se repita la misma situación. Nos atacan y los atacamos. Resistimos los 8 años de guerra contra Irak y la guerra de los 12 días contra Estados Unidos e Israel. Esta guerra también terminará algún día. Irán siempre vence. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a su ahora ex jefe de antiterrorismo, Joe Kent, calificándolo de débil en seguridad por presentar su dimisión en desacuerdo con la guerra contra Irán. En su carta de renuncia, el ya ex director del Centro Nacional Antiterrorista señaló que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos que justificara iniciar una guerra. Kent afirmó que Israel y su grupo de presión en Washington empujaron a la administración Trump para que se involucrara en el conflicto. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó las afirmaciones de Kent de falsas y señaló que el presidente disponía de pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos. Aviones de combate israelíes siguieron bombardeando Beirut el miércoles como parte de las operaciones de la guerra contra Irán. Las autoridades del Líbano afirman que al menos 12 personas perdieron la vida al ser alcanzados edificios de viviendas en barrios residenciales. Estos ataques se cuentan entre los más intensos que ha sufrido la capital libanesa en décadas y han alcanzado zonas muy alejadas de los suburbios del sur de la ciudad, conocidos como bastión de Hezbollah, el grupo cuyo brazo armado es considerado terrorista por varios países y supuesto objetivo de Israel en este conflicto. Este miércoles por la mañana, Israel llevó la guerra al corazón de Beirut, afectando a 3 barrios muy poblados de la capital libanesa. En el barrio de Bashura, un edificio quedó completamente arrasado, causando conmoción en los vecinos que viven en la zona. Anteriormente, el edificio ya había sido blanco de ataques. Israel lo señaló de ser una instalación utilizada por Hezbollah, la milicia radical chiita respaldada por Irán. Los residentes discrepan. Aquí no hay combatientes, todos están en el sur, que luchen en el terreno en lugar de atacar y desplazar a gente inocente, a personas mayores. Esta zona es mixta, no es solo chiita, hay suníes, drusos y kurdos. Los israelíes solo se dedican a causar sufrimiento, aparte de eso, nada más. También se vieron afectados otros 2 barrios, entre ellos uno situado cerca de la sede del gobierno y de varias embajadas. Los residentes afirmaron que no recibieron ningún aviso y que los misiles los pillaron por sorpresa cuando aún dormían. Estábamos durmiendo cuando oímos caer la bomba sobre nosotros. Salimos y nos encontramos la calle así. Este edificio destruido y otro más allá también. Llevamos en la calle desde las 8:30 de la mañana.
La cadena de televisión de Al-Manar de Hezbollah informó de que el director de sus programas políticos y su esposa habían fallecido en uno de los ataques. El ejército israelí confirmó los ataques contra Beirut y varios puntos del sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que los ataques tenían como objetivo instalaciones de Hezbollah en respuesta a las decenas de cohetes lanzados el martes por la milicia e informaron de que se emitieron avisos para algunas localidades. Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes han causado la muerte de más de 900 personas desde el 2 de marzo y han obligado a la evacuación de más de 1 millón. Y el canciller federal alemán Friedrich Merz dijo que, de haber sido consultado, Alemania habría desaconsejado a Estados Unidos e Israel emprender la guerra en Irán. El comentario lo hizo frente al Parlamento alemán durante los preparativos para el próximo encuentro del Consejo Europeo en Bruselas. Merz reiteró que Alemania no participará en las operaciones militares en el Estrecho de Hormuz y enfatizó que no existe un mandato de las Naciones Unidas, la Unión Europea ni de la OTAN para hacerlo. Estas fueron algunas de sus palabras. Vamos a escucharlas. Nosotros, el gobierno alemán, compartimos con Israel y los Estados Unidos el objetivo de que Irán no presente ninguna amenaza en el futuro, ni para Israel ni para los estados vecinos de la región. Al mismo tiempo, hemos dejado claro que seguimos teniendo muchas dudas sobre esta guerra. Hasta hoy no existe un plan convincente de cómo podría tener éxito esta operación. Washington no nos ha consultado ni ha considerado necesaria la ayuda europea. Señoras y señores, nosotros no habríamos aconsejado seguir este camino tal como se está llevando a cabo actualmente. Tal como acabamos de escuchar durante la declaración de gobierno, el canciller Merz volvió a referirse a la guerra en Oriente Medio y dejó claro una vez más que Alemania no participará en ese conflicto ni ahora ni en el futuro. Esas fueron sus palabras. Estas palabras además llegan a solo un día de la cumbre del Consejo de la Unión Europea que se celebra esta semana. Y en ese contexto, Merz subrayó también la importancia de la Unión Europea en un momento de gran incertidumbre global. Según dijo, la Unión Europea debe mostrarse más segura de sí misma y actuar como uno de los grandes pilares de seguridad y de democracia en un mundo marcado por guerras y crisis. Y en un discurso centrado principalmente en la competitividad económica de Alemania y de Europa, el canciller también habló de Ucrania. Merz reclamó la aprobación del crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania y aseguró que defenderá esa medida con firmeza en la cumbre europea esta semana. También insistió en que la guerra debe terminar pronto, pero solo en los términos que Ucrania considere correctos. Y seguimos hablando de la guerra, pero en la economía. Rosa Casals. Como todos los días, Silvia, porque la guerra escala. Irán denuncia que Estados Unidos e Israel han atacado instalaciones en el mayor yacimiento de gas del mundo. Se trata de un mega yacimiento en el Golfo Pérsico que comparten Irán y Qatar. Y sería el primer ataque contra una infraestructura energética crítica en Irán, lo que ha puesto más nerviosos, si cabe, a los mercados energéticos. El ataque al yacimiento gasístico iraní, conocido como South Pars, ha disparado un 5% el precio del barril de Brent hasta los $108, mientras que el contrato de referencia del gas en Europa subía más de un 6% este miércoles. La tensión también se trasladó a las bolsas internacionales. Tanto Wall Street como los mercados europeos cotizan en rojo. Los precios del gas y el petróleo son extremadamente volátiles estos días. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt en busca de más claves sobre los efectos de esta guerra. José David, muy buenas tardes. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas del mundo? Hola Rosa, ¿qué tal? Lo primero, destacar lo que comentabas, que es una escalada del conflicto. Hasta ahora Estados Unidos había atacado la isla de Har, pero selectivamente a objetivos militares. Lo que hemos conocido hoy es un ataque de Estados Unidos y de Israel, según Irán, a infraestructura energética crítica. Es el mayor depósito de gas que existe en el mundo. South Pars es la parte que tendría bajo el control Irán, pero es un depósito enorme de gas que compartiría con Qatar. De hecho, es parte de la razón por la que
Qatar se ha convertido en un actor principal en el mercado del gas natural licuado. Irán no ha podido desarrollar este depósito a nivel de Qatar, entre otras cosas por las sanciones de Occidente, pero le ha servido, Rosa, para suministrar gas internamente al país y también suministrar gas a Turquía e Irán. Sabemos por la parte iraní que se ha producido un incendio en esas instalaciones, pero todavía no conocemos todos los detalles para valorar la dimensión del daño que se habría producido en esta instalación energética. Desde luego no son buenas señales para los precios ni para la inflación. Y todo esto ocurre a un día de que el Banco Central Europeo celebre su reunión de política monetaria. ¿Podría el BCE adoptar algún tipo de medida preventiva para contener las subidas de precios? Pues hasta ahora, Rosa, la expectativa de los mercados es que el Banco Central Europeo opte por la prudencia y no toque los tipos de interés, los mantenga en el nivel del 2%. Dicen los analistas que la situación es, como estamos contando todos los días, muy volátil y muy incierta, así que es muy probable que mañana, eso sí, Lagarde pueda endurecer algo su discurso y recordar, por ejemplo, como ha hecho en otras ocasiones, que el Banco Central Europeo puede salir a actuar si puede ser que estemos en un escenario en el que durante semanas el conflicto se alarga y vemos los precios del barril de petróleo por encima de los $100. De momento, la reacción en los mercados, ese ataque a al mayor depósito de gas del mundo, era de esperar con ese repunte del petróleo Brent de referencia a nivel internacional y también el repunte en los precios del gas de referencia aquí en Europa. Así es, José David, muchísimas gracias por el análisis. Saludos. Y a continuación, un breve resumen de otras notas económicas de esta jornada. El precio de la gasolina en Japón alcanzó un máximo histórico en medio de la guerra en Irán y el cierre de facto del estrecho de Hormuz. El litro de gasolina regular superó los 190 yenes, una subida del 18% en solo una semana, mientras el gobierno prepara subsidios urgentes y las navieras buscan rutas alternativas para abastecer al país. Colombia estableció un arancel del 35% a la importación de productos siderúrgicos y metalmecánicos de países con los que no tiene acuerdos comerciales vigentes. El impuesto responde a un aumento de las importaciones de estos bienes de entre el 5 y el 290%. Esta dinámica ha generado una crisis estructural en este tipo de industria que representa el 10% del PIB nacional. El PIB chileno creció un 2,5%, 2 puntos por encima de lo estimado en el último año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Según un reporte del Banco Central, el comercio y la inversión compensaron la caída del sector minero. El nuevo gobierno de José Antonio Cast anunció que rebajará el impuesto corporativo para reactivar la economía. Y volvemos a las noticias, Silvia, y seguimos en América Latina, en la región. Sí, vamos directamente a Venezuela con una noticia que ha sorprendido. La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció hoy la destitución del general Vladimiro Padrino López tras más de una década al frente del Ministerio de Defensa venezolano. La presión sobre Padrino López no ha dejado de crecer desde la captura del presidente Nicolás Maduro. Está sancionado por Estados Unidos y lo acusan de narcotráfico. Militares retirados y familiares de militares presos lo señalan como responsable, además, de la degradación institucional de la Fuerza Armada Nacional. Padrino había sido una de las voces más beligerantes contra Washington. Tras la captura de Maduro, será sustituido por el general Gustavo González López, quien estuvo a cargo en el pasado del Servicio de Inteligencia SEBIN y recientemente designado como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, criticó a Irán y reiteró su apoyo a Estados Unidos e Israel durante un acto en Buenos Aires por el aniversario 34 del atentado contra la embajada israelí. El ataque, ocurrido el 17 de marzo de 1992 con un camión cargado de explosivos, dejó 22 muertos y más de 200 heridos. 2 años después, otro atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, causó 85 fallecidos. La justicia argentina atribuye ambos ataques a Irán y a la milicia radical chiita Hezbollah. Milei reiteró la posición de su gobierno frente al terrorismo y respaldó las acciones de Washington y de Tel Aviv frente al régimen iraní. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba mantendrá una resistencia inexpugnable
frente a lo que calificó como amenazas de Donald Trump a tomar o liberar la isla. En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha intensificado sus críticas contra La Habana, mientras afirma que el gobierno cubano busca alcanzar un acuerdo con Estados Unidos tras la presión económica y energética impuesta por Washington. Cuba confirmó el 13 de marzo que mantiene conversaciones con su vecino del norte y en los últimos días liberó a varios presos políticos como parte de un acuerdo mediado por el Vaticano. Y el nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha puesto en marcha una de las principales promesas con las que ganó las elecciones: endurecer la política migratoria y el control de fronteras. Operarios ya están comenzando a cavar una zanja a lo largo de entre Chile y Perú. La medida genera apoyo, dudas y rechazo a ambos lados de la frontera. Una zanja de 30 kilómetros de longitud, 3 metros de ancho y otros 3 de profundidad entre Chile y Perú. Es parte del llamado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas electorales que el presidente chileno José Antonio Kast está ahora ejecutando. Consiste en un cierre y control de las fronteras, principalmente con Perú y Bolivia. También prevé el levantamiento de muros y vallas, cercas perimetrales electrificadas, torres de vigilancia, radares térmicos y mayor despliegue policial y militar. La retroexcavadora, como les digo, hoy día sí va a construir soberanía. Lo planteamos en la campaña y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta. Los ingresos irregulares en Chile se vienen disminuyendo de manera sostenida desde 2021, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migraciones. En 2021 superaron los 56.000, en 2024 no llegaron a los 30.000. En el país sudamericano de más de 20 millones de habitantes hay unos 337.000 inmigrantes sin papeles, la mayoría de Venezuela, también según cifras oficiales. La percepción de inseguridad en el país está en niveles récord. Más de la mitad de la población chilena declara sentirse insegura. La tasa de homicidios fue de 5,7 por cada 100.000 habitantes en 2025. Es mayor que la década anterior, pero sigue siendo una de las más bajas de la región y viene reduciéndose desde 2022. La estrategia de Kast genera apoyo, dudas y rechazo a ambos lados de la frontera. Yo creo que es un buen trabajo. Viene de antes haciéndose de a poco, pero ahora se supone que nos prometieron que iba a ser algo totalmente definitivo. Y eso es lo que esperamos como chilenos, como santiaguinos, porque ya estamos muy cansados de todo lo que ha llegado, de la delincuencia gravísima que ha llegado. Y siento yo que una zanja no soluciona de base el problema de inmigración, no solamente de peruanos, colombianos, venezolanos, sino cómo solucionar un problema con una zanja. Correcto, que ellos tengan sus maquinarias, pero hacer zanjas en toda una frontera no lo veo correctamente. El comercio bilateral entre los casi 170 kilómetros de frontera entre Chile y Perú es una de las principales actividades económicas de esta región. Los comerciantes temen ahora el impacto del plan escudo fronterizo prometido por Kast. Y damos paso ahora a otras noticias internacionales que queremos destacar este miércoles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes un presunto bombardeo de Ecuador tras el hallazgo de un artefacto explosivo perteneciente a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Las autoridades del país anunciaron el despliegue de tropas en la zona. Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, desmintió las acusaciones y responsabilizó al país vecino de no combatir los grupos armados que operan en la frontera que comparten. Bien tomado. Brasil implementó este martes nuevas medidas que restringen el acceso a redes sociales a menores. Los adolescentes de hasta 16 años deberán tener sus cuentas vinculadas a un responsable. La ley fue aprobada el año pasado tras un escándalo por presunta explotación sexual de menores en Instagram. Otros países como Australia también ya tienen regulaciones similares.
Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó al rey de España, Felipe VI, al Mundial de Fútbol que se celebra en este país en julio. El gesto llega tras el acercamiento entre ambos de los últimos días. El monarca reconoció el lunes ante el embajador mexicano en Madrid abusos y excesos contra la población originaria durante la conquista española de América. Sheinbaum celebró el paso dado por el jefe de Estado español, aunque también subrayó que no fue todo lo que su gobierno hubiera querido. México y España protagonizaron choques diplomáticos después de que el gobierno mexicano de Manuel López Obrador exigiera en 2019 a la corona española disculpas por los abusos cometidos durante la conquista y la posterior colonización. Claudia Sheinbaum mantuvo el reclamo de su antecesor y no invitó al rey a su investidura en 2024. Y miles de venezolanos celebraron este martes en las calles de Caracas y otras ciudades del país la victoria de su selección por 3-2 frente a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol disputada en Miami. El triunfo marcó el primer título de Venezuela en la historia de este torneo. Gritos, aplausos, música y grupos de percusión se escucharon en distintos puntos de la capital, Caracas. Fue además la primera vez que Venezuela disputó una final del Clásico Mundial de Béisbol. La victoria desató una ola de celebraciones y mensajes de felicitación de venezolanos dentro y fuera del país, sin distingo de inclinación política o cargo. Y el juego se transmitió en plazas, restaurantes, bares en toda Venezuela y la bandera o las banderas venezolanas siguen ondeando en todas partes. Terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.